Vamos a seguir hablando del poder. Vamos a seguir hablando del poder porque hay un poder que está en nosotros que tenemos que manifestarlo. El poder que Dios nos ha dado es para que lo manifestemos. Si nosotros no manifestamos el poder, ¿para qué tenemos el poder? ¿Sí? Entonces, uno de los versículos con el que se ha estado moviendo en la maratónica es aquel versículo que dice: el Espíritu está sobre mí, ¿sí? Dijo el Señor, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para ir a dar buenas, ¿sí? Las buenas nuevas, para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, una serie de cosas. Entonces, lo que estamos diciendo de que el Espíritu, ¿sí? Estaba sobre él para hacer grandes cosas. El Espíritu no ha sido dado para que nosotros nos emocionemos solamente, ¿sí? Para que nosotros nos estremezcamos, para que nosotros lloremos. El Espíritu Santo ha sido dado para que nosotros ejecutemos el poder que se nos ha dado ¿sí? Entonces necesitamos saber que es un Espíritu que nos ha dado poder. Pero yo quiero mostrarle hoy que este poder es algo invisible, ¿cierto? O usted lo ve al poder. Solamente el poder se ve cuando uno lo manifiesta, ¿sí? Si él está enfermo y yo lo levanto de su situación, ahí se ve ejecutado el poder, ¿sí? Entonces el poder es invisible, pero hay que manifestarlo para que se vea. Ahora, ¿quién no ha deseado, quién no ha anhelado y lo sigue deseando y lo sigue anhelando, yo en medio de ellos, un poder que tenga que ver con eso, ¿sí? Viene un ciego y yo ejecuto poder para que la persona vea. ¿Quién no lo ha visto en campañas, ese tipo de cosas, y quién no lo anhela? ¿Sí? Pero quiero decirle que no es el único poder que es invisible y que se tiene que hacer visible. Porque si yo hago o devuelvo la vista a un ciego, yo estoy demostrando con el poder, ¿sí? Una manifestación de un poder invisible que está operando en mi vida. Pero hay otros poderes invisibles y que también tenemos que manifestarlo. ¿Está dispuesto? Vale. Bueno, vamos a ir a mostrar entonces ese poder invisible. Ponga Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 1. Quiero que me siga con la palabra. Quiero que podamos ver Romanos 1:20. Quiero que veamos este poder de Dios. 1:20. Fíjese. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? Entonces, aparte de ese poder, ¿sí?, que el Señor nos ha dado y que podemos ejecutarlo para echar fuera demonios, para sanar enfermos, hay un poder de parte de Dios que es invisible también y que tenemos que manifestarlo. Es este poder. Es eterno, diga conmigo, eterno poder y deidad, ¿sí? Hay un eterno poder y deidad que es invisible, que es de Dios y es invisible, y se tienen que hacer claramente visible, ¿sí? Ahí dice que se hace claramente visible desde la creación del mundo, y dice siendo entendida por medio de las cosas hechas. Cuando dice por medio de las cosas hechas, a uno se le va la cabeza a pensar de que tiene que ver con las montañas. No sé qué cosa se le ocurre a usted, ¿sí? Uno dice, uy, mira qué montañas, esa la hizo el Señor, ¿sí? Eso es una demostración del poder y de la deidad de Dios. Miramos los cielos, miramos las estrellas y uno dice, es la manifestación del poder y de la deidad de Dios, ¿sí?
Entonces se nos da la sensación que esas cosas hechas, diga cosas hechas, esas cosas hechas, ya las vamos a mirar más enseguida después de ver otras, esas cosas hechas nos da la sensación que son ese tipo de cosas, ¿sí? Los cielos, las montañas, las cosas grandes, aquellas cosas impactantes que uno dice, uy, ahí se ve claramente, ¿sí? Pero dice algo, de modo que no tienen excusa. Sin embargo, usted sabe de que el mundo es mundo. El hombre tiene una excusa para decir quién creó las montañas, quién hizo los cielos, que el Big Bang, que el fulano, que el mengano, que hubo así, que hubo asado, ¿sí? El mundo excusa ha tenido, pero acá dice no van a tener excusa. Y yo le quiero mostrar por la palabra entonces que esas cosas hechas tienen que demostrar el poder invisible de Dios, lo tiene que hacer visible. Y allí no habrá excusa. Pero eso lo vamos a dejar para el final. No se vaya porque está en el final. Vale. Entonces vamos a ir a ver el poder de Dios. Usted sabe que cuando Jesús recibió el poder, ¿sí? ¿Se acuerda dónde lo recibió? En el bautismo, ¿sí? Cuando Él recibió el poder, dice la palabra que cuando Jesús fue investido desde lo alto, dice que hubieron dos cosas que demostraron este poder invisible, porque el poder es invisible, ¿sí? Pero claro, de alguna manera Dios tenía que mostrar lo invisible, lo tenía que tratar de hacer visible, ¿sí? Hubieron dos cosas visibles, una, por ejemplo, mejor dicho, una visible y una audible. Pero una visible, ¿se acuerda usted? ¿Cómo? Fuerte porque ando media sorda. Hubo una paloma, ¿sí? Hubo una paloma que descendió y era importantísimo que descendiera la paloma para que fuera visible, ¿sí? Porque claro, el poder es invisible. Pero usted sabe de que Juan el Bautista, que fue el que lo bautizó a Jesús, él venía predicando hacía rato de que lo que Jesús venía a hacer iba a ocurrir, ¿sí? Él venía predicando una cosa. Y eso que él venía predicando, eso que él venía profetizando, se había cumplido en la vida de Jesús. Se le estaba haciendo real en la vida de Jesús. Pero él tenía que verlo. Y el Padre le dijo a Juan, donde veas descender la paloma, ese es. Lo que vos venís predicando, lo que vos venís anunciando, todo lo que vos venís declarando, profetizando, ya se cumplió. Ese hombre que tenés allá adelante, ese es. Al que donde veas descender la paloma, claro, había que hacer una manifestación visible de lo invisible. Entonces, no solo para confirmar a Juan, ¿sí?, de que el tiempo se había cumplido, sino que había que confirmar a los discípulos. Usted sabe que los discípulos, cuando cuentan la historia, dice que ellos a lo mejor no se apercibieron de la paloma, porque claro, esto de la paloma se lo había dicho solamente Dios a Juan, ¿sí? Dios a Juan no se lo había dicho a los discípulos. Los discípulos lo saben por Juan, pero ellos escucharon algo, ¿se acuerdan? Escucharon una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. No todos lo escucharon. Dice, otros decían, un trueno, me parece que alguien habló, ¿quién fue? No habían escuchado todos, pero los discípulos lo escucharon. Este es mi hijo amado. Entonces hubo una confirmación visible, ¿sí?, para Juan, otra para los discípulos de que ese era el hombre. El cumplimiento de aquellas cosas que venían declarándose se hacía visible. Lo que estaba invisible se hacía visible. Entonces hay dos cosas que son importantes para hacer visible lo invisible en nosotros. Por un lado, sí, puede ser de que yo eche fuera demonios, que yo sane enfermos, ¿sí? Pero usted sabe de que Jesús eso lo hizo después incluso de pasar por el desierto, ¿sí?, que también lo vamos a ver enseguida. Pero quiero seguir mirando estas dos evidencias, dos evidencias de que el Espíritu está en nosotros. Dos evidencias invisibles, ¿sí? Porque invisible usted está seguro que tiene el Espíritu. Usted tiene que estar confirmado de que tiene el Espíritu. Lo que ese Espíritu no puede dejar de manifestarse. El Espíritu tiene poder y el poder tiene que ser ejecutado.
Usted sabe que la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces tenemos que aprender a ejecutar poder para todos nuestros movimientos, porque si no, no tiene sentido el Evangelio. El Evangelio es puedo y puedo. Eso es el Evangelio. Yo puedo. Pero necesitamos mostrarlo. Entonces ha llegado la hora, y ahora es, que podamos mostrar de que sí podemos muchas cosas. Muchas cosas que seguimos declarando, bueno, es que no puedo. Lo sigue repitiendo a veces, no quiero mirar. Pero muchas veces repetimos, yo quiero pero no puedo. Quisiera pero no puedo. Y seguimos insistiendo en no puedo. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo ha venido para que yo pueda. Si el Espíritu Santo vino es para que yo pueda. ¿Sí? Pero vamos entonces a tener que comenzar a manifestar el poder. Y es importante que manifestemos ese poder que habíamos leído en Romanos. Diga, el eterno poder invisible. Ese eterno poder y que va acompañado con la deidad. Y que se tiene que hacer visible. Que va a ser visible en las cosas hechas. ¿Sí? Por eso quiero que usted me siga con la palabra. Porque vamos a ir al Evangelio de Juan. Cuando el Señor les prometió a los suyos, ¿sí? El Evangelio de Juan, le prometió en el capítulo 14 de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, ¿sí? Y prácticamente le prometió la paloma. ¿Qué significa la paloma? ¿Qué significado para usted tiene la paloma? Paz. Uno de los grandes símbolos de la paloma es que es símbolo de la paz, ¿sí? Y muéstrelo ahí en el 14:27, por favor. 14:27, ¿sí? Fíjese, él le dice, la paz, mi paz, y yo no la doy como el mundo la da, ¿sí? Fíjese, en el versículo anterior le está hablando de que les va a dar, ¿sí? ¿Ves? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, ¿sí? Con ese Espíritu Santo descendería la paloma. Entonces una de las manifestaciones visibles sería que vendría ¿qué? Paz. ¿La paz que el mundo conoce? No. No solo no es la paz que el mundo conoce, no es ninguna de las manifestaciones que se habla del Espíritu. ¿Se acuerdan las manifestaciones del Espíritu? Los frutos. Exacto. Son manifestaciones. El fruto del Espíritu es. Amén. Pero no son como el mundo las da. Amor, gozo, paz, pero no es como el mundo lo da. No es como el mundo lo experimentó. Es amor, gozo y paz y las 9 manifestaciones, pero no es como la del que el mundo la da. Porque así como la paz no es la misma del mundo. Entonces habrá un amor que es distinto al amor que acostumbramos a dar. Viene esa manifestación. Tiene que haber esa manifestación. Pero según en el capítulo 14, la paloma tiene que venir. Tenemos el Espíritu. Y estoy seguro que todos tenemos el Espíritu Santo. Pero tiene que venir la manifestación. Tiene que comenzar a verse, ¿sí? Lo que venimos declarando. Juan tenía que ver, lograr mirar de que la paloma descendía. Para que viera confirmado que el tiempo se había cumplido. Si yo quiero ver que el tiempo se ha cumplido y lo que Dios ha declarado de mí se va cumpliendo, yo tengo que ver de que la paloma, mi paz, tiene que comenzar a verse una paz sobrenatural. No la del mundo, porque usted sabe que uno tiene paz mientras está sentado frente al mar, en la reposera.
pero después viene a la ciudad y se le paran los pelos de punta. Esa no es la paz de la que habla el Señor, como no es ninguna de las otras manifestaciones. No quiero hablar hoy de las manifestaciones. Hoy, otro día lo hablaremos. Quiero mostrar, ¿sí? Quiero mostrar este tipo de cosas. Vamos a mirar en el mismo Juan, verso 14, otras de las manifestaciones que tienen que ver. El verso 27, por favor, un poquito. Este es el 27. Vamos a irnos al verso como por el 15, váyase. A ver. Ahí está. Fíjese. Acá está, el Señor le promete de que va a venir el Espíritu Santo, ¿sí? Fíjese cómo está la conversación acá. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Pero primero dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos podemos decir yo amo al Señor sin guardar los mandamientos? Y no los mandamientos que guardaba el joven rico, sino los mandamientos de Jesús. No los mandamientos, yo me conozco los 10 mandamientos y guardo los 10 mandamientos. No, los mandamientos de Jesús, que ya los vamos a ver. Pero yo quiero que usted vea las veces que repite, si me amáis y guardáis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El espíritu de... Fíjese entonces que no solamente es un espíritu de poder, es un espíritu de... Si es no solamente un espíritu de poder, es un espíritu de verdad, quiere decir que puede haber un espíritu de... ¿Hay un espíritu de mentira? Claro. Un espíritu engañador. Y lo vamos a ver también. Pero quiero que usted me siga con esto. El espíritu de verdad, ¿sí? De poder y de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir el mundo? Porque no lo ve. Pero no dijimos que era invisible. Si es invisible, ¿cómo lo va a ver? Alguien se lo tendrá que mostrar. Alguien se lo va a tener que mostrar. El mundo no lo puede recibir, pero no lo puede recibir porque no lo ve. Claro, porque es invisible. Porque no lo ve, ni le conoce. Pero dice, ¿pero vosotros? Pero vosotros le conocéis. Háganse cargo, en otras palabras. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ustedes lo sienten. Ustedes lo sienten dentro de ustedes, pero van a tener que manifestarlo. Porque hay que dejarlo ver. Porque es un poder, pero es invisible. Y tengo que dejarlo ver. Y no solo echando fuera demonios y sanando enfermos, necesito mostrar el poder eterno de Dios. Que es invisible, pero hay que dejarlo ver. No lo pueden ver. ¿Cómo lo vio Juan? ¿Cómo lo vio Juan? Por la paloma. ¿Cómo lo va a mostrar usted? Por la paz. Va a haber que mostrar la paloma. Vamos a tener que mostrar la paloma, porque si no, no tiene sentido que el Espíritu Santo esté sobre mi vida. No hay razón de ser para que el Espíritu Santo esté sobre mi vida. El Espíritu Santo, dice la palabra, se te fue dado para que lo manifiestes. El Espíritu Santo no lo puede recibir el mundo porque no lo ve. Y dice otra cosa, dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Una de las cosas que deja clara ahí, en esta entrega del poder del Espíritu, en la entrega del Espíritu, deja clara ver la Trinidad, ¿sí? Deja ver claramente de que vendría Él, vendría el Padre, ya lo vamos a estar leyendo y lo vamos a volver a revisar si es necesario. Pero yo quiero que le vaya quedando claro algunas cosas. No los dejaré huérfanos. Espíritu de adopción. El espíritu de poder que vendría no solo viene con un espíritu de poder, viene con un espíritu de verdad, ¿sí? En contraposición
al espíritu de mentira. Y viene con un espíritu de adopción. Vamos a buscar Efesios 1:5. Tiene que venir el espíritu de adopción. Cuando viene ese espíritu, dice, no los deja huérfanos. No. Dice Efesios 1:5. Vamos a leer desde el versículo anterior para que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No lo escogió a usted cuando entró a la iglesia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces el espíritu, vuélvase a... No se vuelve a ningún lado. Vamos a ir a Romanos 8:15. El espíritu de adopción que viene sobre nosotros, ¿sí?, es justamente para que paternice nuestra vida. Porque necesitamos ser adoptados, ¿sí? Hemos sido predestinados, dice, para ser adoptados. Fíjese para qué otra cosa. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Un espíritu de adopción. Y una de las cosas es para que yo no me sienta esclavo. No me sienta esclavo de ninguna cosa. ¿Se ha puesto a pensar de cuántas cosas usted es esclavo? ¿De cuántas cosas yo puedo llegar a ser esclavo? Ni me entero. Pero necesito, ¿sí?, que se manifieste este espíritu. Se tiene que manifestar, se tiene que hacer visible de que me siento adoptada. Porque si yo me siento adoptada, no voy a tener temor y a nada. Si no estoy siendo esclava. Esclava de vicios, esclava de conducta, esclavo de pensamiento, esclavo de esto, esclavo de aquello, esclavo de una serie de cosas y no puedo mantener la libertad a la cual he sido llamada. Entonces fíjese cómo es importante de que este Espíritu Santo que viene sobre mi vida para, ¿sí?, que el Señor Jesús dice, el Espíritu Santo está sobre mí para yo dar buenas nuevas, para libertar al cautivo, para libertar a los oprimidos, para darle vista a los ciegos, para esto. Pero claro, si yo primero no trabajo sobre mi vida, el primero tiene que ser para mí, para que a mí me liberte, para yo después ir a libertar a otros. ¿Cómo voy a libertar a otros de una cautividad de la cual yo todavía no puedo salir? Yo todavía sumergido en un espíritu de esclavitud, en un espíritu de temor. No tengo trabajo. Le tengo miedo a fulano, le tengo miedo a mengano. Tengo miedo de predicar el evangelio, tengo miedo de decirle a mi familia que soy cristiano, tengo miedo de hablarle al fulano, de decirle lo que siento, lo que pienso. Un espíritu de esclavitud. Y el espíritu ha venido sobre nosotros para que manifestemos lo contrario. Que yo manifieste la libertad. Yo no soy esclavo de ningún temor. Sé en quién he creído, sé por quién he creído, sé que ese espíritu ha venido sobre mi vida y lo voy a manifestar. Y lo tengo que manifestar. Volvámonos a Juan. Juan capítulo 14 estábamos. El espíritu de poder, un espíritu de verdad, un espíritu de adopción, ¿sí? Todo esto en este espíritu. Creo que andábamos por el 16, 17, ¿no? Por el 18. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? Fíjese lo que venía en ese espíritu también. Espíritu de vida.
porque yo vivo, ustedes también viven. ¿Habrá que manifestar entonces la vida? ¿Habrá que manifestar que en mí está la vida de Cristo entonces? Habrá que manifestarla. Porque son las cosas invisibles de Él. Pero yo la tengo que hacer visible. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí se manifiesta la Trinidad, ¿sí? En nosotros. Sigamos mirando. Fíjese, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Fíjese que una de las cosas que dijimos, que ante la manifestación de la paloma sobre la vida de Jesús, había una voz que decía, este es mi Hijo amado. El Padre declarando, yo a este lo amo. Ahora, para que que se declare sobre mi vida, porque una voz no se va a oír ahora. A Jesús se le bajó la paloma y se escuchó una voz. Ahora a nosotros no se nos va a bajar una paloma. ¿Voy a tener que manifestar? Pero la voz también se va a tener que ser visible, ¿sí? Se va a tener que ver, porque la voz tampoco hoy no se va a escuchar. Hay una voz de ahí arriba que diga, esta es mi hija amada, pero yo lo puedo mostrar. Yo lo tengo que hacer visible. ¿Cómo lo hago visible? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Padre va a decir, esta es mi amada, este es mi amado. ¿Por qué? Porque guarda sus mandamientos, ¿sí? Y ahí está la manifestación. Dos cosas que se hicieron en conjunto, ¿sí? En la unción de Jesús. Bajaba la paloma y simultáneamente la voz diciendo, este es mi amada. Yo tengo que hacer lo mismo, junto con esa paz, ¿sí? Vendrá la confirmación de que Dios me ama, que Dios está diciendo, esta es mi hija amada, si yo qué. Ahora eso lo tengo que hacer visible. Tengo que demostrar de que yo no amo al Señor de palabra, que yo no solo en una oración le digo, cuánto te amo, papá, cuánto te amo, Jesús, sino que yo le echo gana a la palabra. Esa es la manera de mostrar de que amo a Jesús. No puedo decir que amo a Jesús y nunca hablo la Biblia. Ni me he enterado qué es lo que dice la Biblia y yo lo amo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ya se lo había dicho. ¿Cómo es que no se manifestaba al mundo? ¿Se acuerdan? El mundo no lo ve. El mundo no lo ve, pero ustedes me ven, ustedes me sienten, ¿sí? Por eso me puedo manifestar a ustedes. Y vuelve a decir el Señor Jesús, el que me ama mi palabra guardará, insiste el Señor, insistidor. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. No más palabras, así de cortito. ¿Me amás? Guarda mi palabra. Ya vas a ver cómo vengo a tu vida y me manifiesto en tu vida. ¿Sabe que el apóstol Pablo llegaba a decir, yo tengo dolores de parto hasta que ustedes se manifiesten? Quiere decir que no guardaban la palabra. El hecho de que una iglesia no se manifieste es porque no está guardando la palabra. Vuelve a decir en el 24. Otra vez insiste. ¿Dónde estamos? En el 24. El que no me ama, ahora hace el verso al revés. El que no me ama, no guarda mis palabras. Si yo no guardo la palabra, yo no lo amo. Es inútil que yo me desgarre y llore a sus pies, como decíamos recién, y le diga que yo lo amo. Si yo no estoy guardando la palabra, no lo amo. Y no le discutamos a Él, porque el que lo ha dicho 4 o 5 veces ahí es Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre. Entonces ustedes no están desechando mis palabras, dice Jesús, están desechando las palabras del Padre. Por eso es que el Padre no puede amarlos.
Por eso el padre no puede decir, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Para que haya una manifestación visible, expuesta, del poder de Dios en la vida de una persona y sea el cumplimiento de lo declarado. La paloma y la voz. La paloma y la voz para que sea manifestado. El que guarda mis palabras. 4 veces el que guarda mi palabra. Nos vamos a ir al capítulo siguiente, capítulo 15. Quince, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjese por qué el Señor insistía en que se le guardara la palabra. Si me amás, guarda la palabra. No me digas que me amás, guarda mi palabra. ¿Por qué razón? Porque si vos guardás mi palabra, el que te oiga va a guardar la palabra también. Si hay algo que el Señor quiere, que la palabra sea protegida. La palabra es la que tiene que ser guardada, resguardada. El que ama al Señor no solo guarda la palabra, hace que el que la oye la guarde también, la proteja. Si va a hablar, va a hablar el mismo, ¿sí? La misma idea de la palabra. No va a transgiversar el evangelio, no le va a agregar ni le va a quitar, va a guardarla la palabra. Si me amás, guarda mi palabra, y también la guardarán la vuestra. Pero dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. También eso es guardarlo. Acuérdense de la palabra que yo les dije. ¿Eso también es guardar la palabra o no? ¿Quién había dicho? Él. ¿Había que guardarla? Yo se las dije. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Y esto lo repite en varios lugares. No lo olviden esto. El siervo nunca va a ser mayor que su señor. Como el discípulo tampoco es mayor que el maestro. Hará grandes cosas y hará mayores cosas, pero nunca será mayor. Porque lo que no hay que pervertir es el diseño. El Señor dijo, el Padre y yo somos uno. Los dos somos un solo Dios verdadero, pero el Padre es mayor que yo. Yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre. Yo no hago nada que no lo haya oído hacer al Padre. Y ese diseño hay que mantenerlo. Entonces nunca un siervo se vaya a sentir mayor que su Señor. Porque fíjese que ahí se ve claramente la idea de la paternidad que el Señor quiere mostrar. Porque tanto en este ejemplo, ¿sí?, el siervo no es mayor que su Señor. O el otro ejemplo, un discípulo no es mayor que su maestro. Sí podría romperse en las leyes naturales. ¿Sí? ¿Cómo no? Un discípulo puede ser mayor que el maestro, sí, aprende más y lo superó. Es más, es lo que se busca realmente, de que el discípulo supere al maestro. Pero hay algo que no se hace en la paternidad. Usted nunca va a ser mayor que su papá, ¿verdad? Y ahí es donde se guarda el diseño. Si seguimos llamando maestro, si seguimos llamando Señor, sí se puede superar. Solamente no se supera en un nivel de paternidad. Por eso el diseño de la paternidad guarda aquello que el Señor quería que se guardara en la primera frase. Acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si lo seguimos manejando como siervo, sí se supera. A un maestro se lo supera. A un padre se lo puede superar en habilidades, pero nunca se puede ser mayor que el papá. El papá quedará mayor de por vida.
Y ese es el resguardo del diseño. Y esa es la protección. Y esa es la recompensa de los siervos. Esa es la recompensa que Dios le dio a los suyos. ¿Sí? Que aun cuando hicieran mayores cosas, aún mayores que Él. ¿Se acuerdan que Él dijo? Ustedes van a hacer mayores cosas que yo, pero no por eso van a hacer más que yo. Y eso guarda el diseño. Pero entonces una de las cosas que hay que guardar dentro del diseño es guardar la palabra. La palabra tiene que ser guardada, no solo para que la manifestación del poder se vea, porque se tiene que ver, en los demás se tiene que ver, sino para que también la palabra sea guardada. Y la única manera de guardar la palabra, que la palabra no siga adulterándose. La palabra lleva 2000 años y ha sido, ¿sabe cuántas veces adulterada? No se puede pervertir más la palabra. Tiene que ser guardada. Verso 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Una de las cosas que le acontecerían, dice que si no lo perseguirían, vuelve hacia atrás. Dice que si no guardan la palabra, ¿sí?, los perseguirían. Entonces están los que guardan la palabra y están los que persiguen. ¿Se pueden parar a los que persiguen? Saulo, ¿por qué me persigues? Y se le paró enfrente. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No sabes a quién estás persiguiendo? Claro que se puede parar a un perseguidor. Cuando hay manifestación del poder, se puede frenar al perseguidor. Y no para destruir al perseguidor, sino para dimensionarlo al perseguidor. ¿Usted sabe cómo lo frenó en seco Jesús a Saulo? Y le dice, ¿por qué me persigues? Lo frena ahí, pero le da vuelta a la vida por completo. Porque esa es la manifestación del poder, ¿sí? Frenar a tiempo para cambiarle la vida. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, mi propósito, porque no conocen, sigamos mirando, Néstor, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. Ahora no tienen excusa. Jesús se presentó como se presentó y dice, muchachos, yo les he venido a traer una verdad que en ustedes estaba oculta. Si yo no hubiera venido, en ustedes hubiera seguido velada la verdad. Pero como yo ahora vine, los he venido a rescatar del error, los he venido a rescatar de la ignorancia. Se han quedado sin excusa, ¿sí? Son inexcusables ahora, ¿sí? Porque yo me he manifestado. Si yo no hubiera venido, no hubiera pasado nada, dice. Pero desgraciadamente vine. Pero usted sabe que Él no vino a condenarnos, ¿sí? Él vino a salvarnos justamente de la ignorancia. Pero donde está expuesta la verdad ya no hay excusa. Quiero que me guarde esa frase, porque ya vamos a ir a volver a mirar lo que estuvimos leyendo recién. Dice verso 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, ¿sí? Entonces, si yo no lo amo, lo aborrezco. Si yo no lo amo, lo aborrezco. Y usted dice, uy, es muy dura la palabra. Claro, es muy dura como está traducida. En el original, en realidad, no es la palabra que nosotros tenemos para aborrecer. Jesús dijo, el que no aborrece a padre y a madre no es digno de mí. Y Él no estaba diciendo que odiáramos a nuestra familia. Está hablando de un segundo lugar. Entonces, si yo no lo amo, no guardo su palabra. Si yo no guardo su palabra, no lo amo. Si yo no lo amo, lo pongo en segundo lugar. Lo aborrezco. ¿Me entiende? Vamos a buscar un versículo. Segunda de Timoteo. Si yo no lo amo, lo aborrezco. No tengo una tercera posición. O lo amo
y guardo su palabra o no guardo su palabra y lo estoy poniendo en un segundo lugar. Hay otras cosas que me interesan más que su palabra. Hay otras cosas que me interesan más que saber lo que Él tiene para mi vida, lo que Él quiere manifestar en mi vida, lo que Él quiere manifestar a través de mi vida y lo que Él quiere hacer en otras personas a través de mi vida. No me interesa y lo pongo en un segundo lugar. Lo aborrezco. No le di la cita, ¿no? Segunda de Timoteo 4:10. Él merece el primer lugar. Fíjese, dice el apóstol Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, ¿sí? Ahora fíjese, Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas desamparó a Pablo. Y si desamparó a Pablo, desamparó a Jesús. Y si desamparó a Jesús, desamparó al Padre. Desamparó el diseño. Pero ahora Jesús dice, Pablo dice, me desamparó. me dejó tirado. Y se fue al mundo. No necesariamente necesita Demas irse a las drogas, irse a los boliches, irse a tomar una cerveza. Dice, amando este mundo. Usted sabe que es probable, es muy probable, que puesto que Demas trabajó tanto tiempo al lado de Pablo, que no precisamente se haya ido a hacer la vida loca, sino que quiso amar al mundo a su manera. La Biblia dice, de tal, hay una manera para amar al mundo. Si yo quiero amar al mundo de otra manera, al mejor estilo Demas, yo estoy desamparando, ¿sí?, a Pablo, a Jesús y al Padre. Estoy desamparando un diseño, estoy desamparando el propósito. Me estoy ocupando del mundo porque lo amo. Amo a mi familia, es que amo a mi gente, es que mi gente me necesita, es que tengo que trabajar porque si no mi gente... Y lo amo a mi manera. De tal manera amó Dios al mundo, si todo lo que hizo lo hizo porque amaba el mundo. Era porque amaba a su familia, era porque amaba a sus hijos, era porque amaba todo lo que usted tiene, todo aquello que usted ama, Él lo ama más. Por eso es que puso una tal forma. Hay una tal manera. ¿Por qué voy a amar al mundo de otra manera? Porque a mí no se me manifestó el amor del Espíritu entonces. Amo a la manera que yo quiero. No, es que mi marido, no puedo venir porque mi marido, y yo lo amo a mi marido entonces a mi manera, no a la manera del Espíritu. No se me manifestó el Espíritu para amar a mi marido. No se me manifestó el Espíritu para amar a mis hijos. Por eso lo amo a mi manera. Y no de tal manera de la que amamos a Dios al mundo. Solamente de la tal manera nuestra familia va a ser rescatada. Si lo amamos a nuestra manera, yo le aseguro que tiene poco tiempo usted para amar lo que está amando. Porque basta, aún sea el hijo más cercano, se pueden hacer los desastres más grandes. En el amor humano no se puede confiar. Solamente en el amor manifestado a través del Espíritu. Porque es el poder de Dios. Porque es la manifestación de Dios. Por eso si yo voy a amar, lo tengo que hacer a la manera de Dios. Porque si no desamparo, no solo desamparo el diseño, no solo desamparo el propósito, estoy desamparando a aquellos que yo digo que amo. No sé amar. El hombre natural no sabe amar, está limitado para amar. Así como usted ama con todo el alma hoy día, mañana odia con toda la fuerza. O amamos a la manera en que Dios ama y hacemos las cosas como Dios nos manda, por el Espíritu. Si no nos sale, no nos va a salir.
lo que Él está esperando ni lo que nosotros esperamos. Yo no sé qué pensaba Demas cuando dejó el ministerio. A lo mejor decía, es que la gorda me espera en la casa, se queja la gorda de que no vengo a tiempo, diría el apóstol. No sé quién lo esperaba. No sé por qué tenía que trabajar el doble, quizás Demas, para sostener a sus hijos. No tenemos que desamparar el diseño. No crea que con fuerzas humanas, ni con amor humano, ni con paz humana, ni con benignidad humana, ni con longanimidad, ni con todo lo humano que usted tenga va a lograr algo. Si no viene el poder del Espíritu, no lograremos nada. Toda la manifestación tiene que ser a través del Espíritu para que logremos. De tal manera, vamos a volvernos a Juan 15, 22. Quiero que recuerde esto. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vamos a volvernos al primer versículo de donde salimos, Romanos 1:20. Porque Él vino, no hay excusa. Lo que Él vino a hacer trascendía las cosas naturales. Él dijo, yo antes que Abraham yo soy, ¿sí? Yo lo que hago no lo hago por mí mismo, a mí me envió, ¿sí? Ahora fíjese, vamos a volver a leer era Romanos 1:20 de donde salimos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad son invisibles. Hay que hacerlo visible. Y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas solamente por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjese que cuando el Señor en el capítulo 15 de Juan dice, si yo no me hubiera manifestado, ustedes tendrían excusa, pero como yo me manifesté, no tienen excusa. Las cosas hechas de las que habla, usted va a encontrar 2 veces esta palabra hechos, ¿sí? No anoté el verso, pero la palabra hechas, ¿sí? 2 veces se encuentra y ahora vamos a leer la otra. Diga, las cosas hechas son cosas que ya están hechas. No son cosas que están por hacerse, son cosas hechas. Él era, ¿sí?, alguien que ya estaba hecho y vino. Dice, si yo no hubiera venido, ustedes tendrían excusa, pero como yo vine y ya les declaré la verdad, ya no tienen excusa. Ahora van a tener que hacerlo visible. Ya no hay excusa, hay que hacerlo visible. Efesios 2:10. Él vino como algo hecho. Él ya estaba hecho desde antes, pero no solo Él. Porque somos, ¿qué es lo que es usted? Una hechura. Porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús y para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo cual no tienen excusa. La hechura se tiene que hacer visible. El eterno poder y deidad, dice, se iba a hacer visible en las cosas hechas, las que estaban hechas de antes. Hoy se tiene que manifestar y hacer visible a través suyo. Diga, porque somos hechura suya.
Somos hechura suya y no desde que usted entró a la iglesia. Usted es una hechura suya para hacer visible lo invisible. Su eterno poder y deidad se tiene que hacer visible a través de las cosas hechas. Y usted es una hechura. Usted se tiene que hacer cargo de hacer visible lo invisible. Y le vuelvo a repetir, ya no tiene excusa. Hágase cargo. Hágase cargo. Porque el mundo no puede recibir estas cosas porque no le ve. Pero entre ustedes ha sido manifestado. Ustedes lo han visto. El Señor Jesús dice, ustedes lo han visto. No, yo no lo vi. Sí, sí lo viste. No te hagas el que no lo viste. No nos hagamos los otros. Porque aparte que el mundo no lo ve y lo necesita. El mundo está esperando esa manifestación. Nosotros clamamos dentro nuestro por esta manifestación, pero el mundo lo necesita. Tenemos que manifestar este poder. ¿Está dispuesto? Claro que sí. Tenemos que estar dispuestos. Qué tarde se me ha hecho. ¿Qué hora es? Uy. Creí que eran las 11 menos 10. Vale. Bueno. Le voy a dar un versículo más entonces. No le voy a dar un versículo más. Quiero que recordemos lo que hizo el Señor Jesús después de que vino la paloma sobre él, después de que se escuchó la voz. Porque nosotros tenemos que manifestar las mismas cosas, ¿sí? Que venga la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que ser algo visible para que se vea de que yo estoy cumpliendo lo que ya ha sido declarado, ¿sí? Pero también tiene que venir esa voz que diga yo te amo porque guardas las escrituras. Esa es la manifestación de que la voz de Dios está, ¿sí? Esa es la voz de Dios, de que se sepa de que nosotros estamos guardando los mandamientos. Pero dice que cuando tuvo estas manifestaciones el Señor, en vez de salir directamente a ir a predicar las buenas nuevas, echar fuera demonios, sanar enfermos y hacer todo lo que iba a hacer para lo cual fue ungido, dice que el mismo espíritu que estaba sobre él, el mismo espíritu lo jaló al desierto y allí fue tentado. Y una de las cosas por la necesidad de que él estuviera allí, ¿quién le habló ahí? ¿Quién le habló ahí? El enemigo. Satanás le habló ahí. Ahí también había un poder. Ahí había una voz y había un poder. Nosotros cuando leemos ahí y Satanás le dijo, se nos hace, yo me imagino que a usted también se le hará la misma idea que a mí, la voz que ponen en las películas. Y yo te digo, acá estoy yo. Pero Satanás no habla siempre así. Habla como hablo yo a veces. Se hace la nena a veces. El diablo no tiene la voz que le pone Spielberg en la película. Jesús tenía que discernir la voz. Acababa de escuchar la voz del Padre, tenía que aprender a diferenciar de otras voces. Porque él se disfraza como ángel de luz. Entonces no era por la vocecita que le iba a hablar, esta es la voz del diablo, no era el tono de la voz. Era lo que decía la voz. Y eso tenemos que aprender a discernirlo. Si yo no aprendo a discernir las voces, ¿sí? Es probable que a mí no me esté hablando el Padre, que a mí no me esté hablando el Hijo ni el Espíritu Santo. Tengo que aprender a discernir voces y a discernir poder. Porque por ejemplo, le dijo, yo tengo toda potestad. ¿Sí? Le podía dar poder. Te puedo dar los reinos. Entonces, fíjese todo lo que aprendió el Señor Jesús ahí. A saber discernir voz y poder. Entonces, ¿a quién no le gusta? Incluso fue probado. Jesús fue probado ahí. A ver si él cedía a los ofrecimientos.
A ver si él sabía discernir las voces y lo que le estaban ofreciendo. Porque si es por ofrecimiento, pueden ofrecer mucho, ¿sí? Si es por ofrecer poder, se puede ofrecer mucho. Búsqueme 2 Tesalonicenses 2:11. Por eso el espíritu que el Señor quiere venir a hacer traer sobre nosotros no solamente es un espíritu de poder, es un espíritu de verdad, decía Juan, ¿sí? Un espíritu de verdad, porque si no un espíritu de verdad es un espíritu de o de engaño. Por esto Dios les envía un poder para que crean la mentira. ¿Y quién se los envía? ¿Quién lo llevó al desierto? ¿El diablo? El Espíritu lo llevó al desierto. El Señor nos va a exponer dentro de muchas voces para saber si yo sé distinguir las voces. Porque si yo no sé distinguir voces, y si yo no sé distinguir poder, usted sabe que el Señor me va a dejar que yo vaya a liberar. ¿Qué voy a liberar? Es más, me voy a venir con un montón a cuesta. Entonces, para hacer una tarea, voy a tener que aprender a diferenciar espíritus inmundos, a diferenciar demonios, a diferenciar voces, a saber qué es lo que es un espíritu inmundo, ¿sí? Él aprendió muchas cosas ahí. Pero lo vamos a redondear como eso, porque ahí él marcó identidad y él le dijo, sí, yo soy hijo de Dios. Es más, le dice una cosa que yo estoy segura que hablaba de él mismo. No tentarás al Señor tu Dios. Yo creo que no estaba hablando del Padre, estaba hablando de él. Porque a él lo estaba tentando. Y se fortaleció tanto y se afirmó tanto que le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, deja de tentarme, porque yo sé quién soy. Estoy en la carne esta, pero yo sé quién soy. Entonces necesitamos reconocer poderes engañosos, ¿sí? Y acá el que tienta, fíjese, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, pero ponga un par de versículos más arriba. Ahí está. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor en la verdad para ser salvos, ¿sí? Entonces hay poderes que pueden ser engañosos. Hay prodigios y hay señales. A mí me gusta ir a la iglesia fulana porque allí se sanan todo y se queden. Pero puede ser para probarte. ¿Y si es para probarte? Porque en realidad el Señor le place de que haya todo ese tipo de cosas, le place de que haya. Pero hay algo que le place más, que yo guarde. Porque si hay un poder que se tiene que manifestar es el poder eterno. Es el poder que se va a manifestar y a través de la hechura. Ustedes. Se tiene que manifestar a través de la hechura, no de lo que hace la hechura, porque algunos hacen, pero no son hechuras, ni siquiera saben que son hechuras suyas. El hecho de que el Señor trae a colación, dice, para que no tengan excusa, lo que Él decía, yo me he manifestado y ustedes saben quiénes soy, ¿sí? Algunos dirán que soy hermano de fulano y que soy hijo del carpintero, pero ustedes no saben que yo no soy de él. Yo vengo de mucho más allá. Y eso le enseñó lo mismo, le enseñó Pablo a la iglesia. Y eso es lo mismo que nos enseñamos a nosotros para saber desde cuándo venimos y por qué venimos y cómo lo vamos a manifestar. Que después yo haga y que yo libere lo que haga, ¿sí? Que a lo mejor hasta me cambian los demonios, a lo mejor ya no son iguales que como. Será importante entonces de que yo distinga voces y distinga poder. Y distinga poder. El diablo se quiso adjudicar de que él tenía poder. Dice, todos estos reinos me han sido dados. Pero la Biblia no dice que le hayan sido dados los reinos. Se dice solamente que es el príncipe de este mundo. Pero no dice que los reinos sean de él. Él se lo dijo a Jesús. Todo esto son míos. Nada. Eso lo aclara el libro de Daniel y ustedes lo estuvieron viendo. En el libro de Daniel dice que el Señor le dice al rey Nabucodonosor, ¿sí? Lo llevó hasta lo último, dice, para que sepan que Dios, ¿sí?
Está por encima de los reyes, ¿cómo es que dice? De los hombres. Y sobre él pone al que quiere. Y sobre él pone al que quiere. Pero el que está por encima de los reinos es Dios. Satanás no se puede adjudicar de nada. Entonces solamente estamos en la mano de Dios, y no solo para reinar con Él, para que podamos gobernar nuestras vidas, para que podamos gobernar nuestro hogar, para que podamos hacer el gobierno dentro de la iglesia. Él se lo da al que quiere. ¿Cuántos quieren ese poder? Cierre sus ojos. Padre, te bendecimos en esta noche. Y te damos gracias por tu poder, Señor, en nosotros. Señor, te damos gracias por tu espíritu en nosotros, oh Dios. Señor amado, queremos exponernos delante de tu presencia, oh Dios, para que ese espíritu que hemos recibido de parte tuya, no importa dónde lo hayamos recibido, Señor, cada uno de mis hermanos lo habrán recibido en distintos lugares. Pero lo que sí sabemos por tu palabra, de que ese espíritu es para que se manifieste, oh Dios. Tiene que manifestar un poder. Y la única manera de que pueda manifestar ese poder es que aprendamos a guardar tu palabra. Queremos guardar tu palabra, Señor, porque necesitamos discernir las voces, porque necesitamos discernir poder, porque necesitamos diferenciar tantas cosas para poder ir y ejecutar el poder que nos has dado. Señor, te damos gracias por ese llamado tuyo desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero pedirte, Señor amado, que esa palabra quede prefijada en la mente, en el corazón, en la conciencia, Señor amado, de mis hermanos. Que ellos sepan, Dios, que son hechura, que son las cosas hechas, que no tienen excusa los demás al verlos, pero que tampoco ellos tendrán excusa, oh Dios. Hemos sido creados, Dios amado, para manifestarnos. Este es el tiempo para manifestar, Señor. Comienza a dejar ver lo que escrito está. Comienza a dejar ver, Señor, lo que tú has declarado, lo que venimos diciendo, Señor, lo que tu iglesia ha venido predicando, Señor bendito. La manifestación de los tuyos, Dios. Imposible sin guardar la palabra. Imposible sin guardar la palabra, porque necesitamos, Señor, tu aprobación. A este amo, porque guarda mi palabra. A este amo y a él oír. Porque la segunda vez, Señor, que tú te apareciste con las mismas palabras fue para la manifestación de tu reino. A él oír. Señor, no solo queremos escuchar tu voz, queremos ser aquellos para lo cual hemos sido escogidos. El de que otros nos puedan escuchar, Señor. Y que los que nos escuchen también puedan guardar la misma palabra, el mismo diseño, Dios. Que tengamos ese poder, esa habilidad, esa autoridad, esa verdad registrada en nuestras vidas, de tal manera que podamos ponernos frente a los que persiguen el diseño, Dios. Poderle declarar: ¿por qué me persigues? Si esta misma unción, si este mismo poder, si esta misma llenura está para ti, para que tú también abras los ojos, para que tú también hagas grandes cosas en esta ciudad. Señor, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por el tremendo poder que se manifestará en nosotros. El tremendo poder y deidad
invisible hasta ahora, pero que se hará claramente visible. Señor, yo sé que muchos podemos ir gustando el deber. Señor, muchos estamos viendo, pero otros no tendrán excusa, Dios. Tendrán que dejarlo ver. Te bendecimos, Señor. Bendecimos por el cumplimiento del tiempo. Gracias, Rey de la Gloria. Quiero pedirte, Señor amado, que ya no hayan manifestaciones de amor para con el mundo, amores incorrectos para con el sistema. Ya tú lo amaste lo suficiente al mundo. Ya tú pusiste una tal manera, oh Dios. Y de esa tal forma queremos amarlo al mundo. De esa tal manera, Señor, llevaremos todo lo que haya que llevar al mundo. Sabremos discernir voces. Sabremos cuando alguien, Señor, aun cuando quiera el bien para nosotros, así como Pedro para con Jesús, no te acontezca tal cosa. Señor, sin ofender a nadie, nosotros podamos saber que la voz no es tuya. Y podamos decir dentro nuestro: apártate de mí, Satanás, esta voz no es de mi Dios. Esta voz no es de la que me tiene que dirigir. Esta voz no es la de la dirección que a mí me toca seguir. Padre, quiero pedirte, Señor, que abras los oídos para discernir voces. Que abras el entendimiento, Padre, para discernir poderes. Que abras los ojos del entendimiento para poder, cuando hay una paz sobre alguien, porque no es la misma paz del mundo. Señor, no queremos vivir en el error, no queremos vivir en el engaño, queremos vivir en la libertad de tu espíritu y llevar esa libertad a otro. Ese espíritu de vida, oh Dios, morando en tu iglesia, morando en un hogar, morando donde estemos, Señor. Padre, unge los labios, Señor, de mis hermanos aquí presentes, mi Dios. Tú sabes cuántos de ellos llevan tu voz. Señor, que su voz sea escuchada. Que su voz, Señor, puedan llevar a otros a guardar tu diseño. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Te bendecimos, Rey. Gracias, papá.